Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda entrega de esta serie de programas de la historia del mundo fronterizo. En esta ocasión hablaremos de la construcción del muro entre Tijuana y San Diego de 1991 al año 2000. Lo que pasó en esos años se ilustra de mejor manera en la región de San Diego-Tijuana. La migración irregular alcanzó en Estados Unidos en 1994 un punto bastante importante en su estigmatización. El término illegal alien o migrante ilegal en las fuentes oficiales y mediáticas conservadoras de Estados Unidos pasó a concebirse como un problema que había que controlar, que había que combatir de una manera más abierta y dura. Esta animadversión se debía en parte a que había alcanzado mediáticamente una obscena visibilidad la imagen de la aglomeración de cientos de personas aguardando a pie la frontera, la oportunidad para cruzar violando las leyes, especialmente en ciertas zonas de Tijuana, Ciudad Juárez o Matamoros, ante la mirada impotente de la patrulla fronteriza. El día de hoy vemos cómo a tantos años de que ha pasado eso vuelve a ocurrir lo mismo, cientos, si no es que miles de migrantes intentando cruzar Estados Unidos, muchos de ellos en espera de recibir su turno para ser atendidos para su solicitud de asilo o de refugio, pero otros tantos que no se han esperado y que continúan entrando a Estados Unidos de manera indocumentada. En aquellas imágenes perturbadoras de migrantes de mexicanos en Tijuana, aguardando la caída de la noche para cruzar la frontera por la colonia Alemán, el Bordo o el Cañón Zapata, zonas de cruce típicas de la década de 1980, era la evidencia de que se había perdido el control de la frontera. Aunque no se presentaba un impacto negativo sobre los intereses económicos internos de Estados Unidos, ni ninguna presión sobre el mercado de trabajo, tampoco altercados sociales, de hecho, la economía estadounidense continuó demandando mano de obra migrante hasta el periodo de 1993 hasta el 2008, año en que detonó la Gran Depresión. El factor que realmente pesaba en el discurso era la imagen de la frontera caótica que llevaba años produciéndose a diario, o iniciativas patrióticas como la denominada Lights Up o Luces frente a la frontera, que entre 1989 y 1993 fueron impulsados por grupos organizados de vecinos de San Diego. Esta es una clara muestra de cómo el flujo migratorio durante esos años no repercutía en la vida económica, por el contrario, ayudaba, pero el discurso xenófobo de ya desde ese entonces por algunas personalidades del Partido Republicano principalmente, afectaba en la percepción de las personas. Se ha utilizado ese discurso desde esa época y continúa de esta misma manera. Y a pesar que en el 2008 con la depresión se baja la demanda de mano de obra, el día de hoy vuelve a tomar su importancia nuevamente. Pero esta iniciativa ciudadana del Lights Up consistía en que cada día al atardecer grupos de estadounidenses se acercaban a la frontera frente a Tijuana por una de las zonas habituales de cruce irregular, estacionaban sus carros en paralelo e iluminaban la línea divisoria con las luces altas. La acción era un gesto simbólico de protesta que estaban protagonizando los ciudadanos y votantes republicanos, entre los que había veteranos y jubilados que buscaban proteger la frontera ante la ineptitud e inacción de Washington. Eran años donde ciertos tramos agrestes de la frontera se vigilaban montando a caballo, y polleros o polleras utilizaban pimienta negra en polvo para ahuyentarlos. La respuesta gubernamental en consecuencia tenía que ser eficaz e igualmente potente desde un punto de vista simbólico. La idea de construir un muro o una barda era un proyecto de décadas atrás y se daban las condiciones políticas y la presión suficiente para dar el paso.
De esta manera, en 1991 se toma la decisión de levantar una barda de metal y comenzó en 1992 frente a Tijuana, entre la playa y la garita de San Isidro. En ese entonces, Bush padre era el presidente de Estados Unidos. Entonces podemos hablar que la primera instancia de un muro fronterizo, que creo que es lo que ha dado pauta al discurso de los republicanos, pues es esta acción ciudadana en donde con simples luces intentaban disipar el intento de los migrantes por cruzar, y de ahí se partió con este muro en las playas de Tijuana, en el primer intento por detener no detener el flujo migratorio, sino satisfacer una demanda de los votantes norteamericanos. Antes de que la operación Guardián entrara en efecto, el flujo de migrantes no autorizados que entraba por California llegó a ser más de 50% del total procedente del sur. A mediados de la década de 1970, 33% de los apresamientos en toda la frontera sureste se llevaron a cabo en el pequeño sector de San Diego junto a Tijuana, 25% del total de las aprehensiones en todo Estados Unidos. Al año de iniciado el proyecto Guardián, en 1995, el pequeño sector de San Diego reportó más aprehensiones de migrantes que en todos los sectores integrados en Texas. Sin embargo, San Diego dejó de ser el área más problemática en el periodo de 1995 al 2000. Las detenciones disminuyeron rápidamente, pasando de 524.231 al año a 96.869. La lectura oficial del Servicio de Naturalización y Migración y Washington fue que el operativo Guardián fue un éxito. Obviamente ahí hablaban de este éxito del muro. Los tramos urbanos que en ciudades como Tijuana, Mexicali, Nogales e incluso Ciudad Juárez, donde comenzaba la frontera fluvial, vieron cómo se levantaban cercos y vallas de acero en aquellos años. Se instalaron torretas con reflectores de gran potencia, se elevó el número de patrulleros, se construyeron caminos de terracería para facilitar la movilidad de las patrullas en paralelo a la frontera. Si bien la pieza central de los operativos fueron los denominados muros, y el más icónico era levantado frente a Tijuana, la importancia táctica y estratégica del muro la explicó Raúl Villarreal, el portavoz de la patrulla fronteriza, durante la administración de Bush Jr., en una entrevista periodística. En el año 2004, en paralelo a la Avenida Internacional de Tijuana, entre las colonias Alemán Castillo y la zona norte, un pequeño tramo de la frontera tuvo por primera vez una doble barda. Que en realidad fue triple, según se aprecia en las fotos de aquellos años. Aquella primera barda estuvo más de 25 años, hasta ser removida en el periodo del 2017 al 19. Fue construida con placas metálicas que puestas y soldadas en vertical alcanzaron los 8 pies de altura, 2.4 metros. Era metálico, material bélico reutilizado, ya que originalmente sirvió como plataformas para helipuertos y vías portátiles que se ensamblaban en horizontal sobre el terreno, especialmente para helicópteros durante la guerra de Vietnam. Este material estaba almacenado en las bases militares de San Diego, cercas a la frontera. No es casualidad que sean vecinas la Naval Obliging Landing Field de Imperial Beach, que está ahí a pocos kilómetros de pasado a la frontera. Ahí está una importante base de helicópteros de guerra y de transporte, y así también como la Imperial Beach Border Patrol Station. El portavoz de la patrulla fronteriza señaló que aquella primera barda metálica fue pensada para detener la entrada de autos con gente, y es que una de las modalidades en aquellos años era la de entrar con automóviles en campo abierto a gran velocidad. Al respecto, uno de los informantes de aquellos años contó que hubo una organización de polleros conocida en Tijuana como los kamikazes, que en la segunda mitad de la década de 1980 y el principio de los 90 utilizaron ese modus operandi. Irrumpían a toda velocidad a través del campo para entrar a Estados Unidos. Trabajaban estimulados por drogas, y de ahí la maniobra peligrosa y los apelativos de kamikazes.
Por esta razón, a finales de 1980, los conocidos como mulas cruzaban heroína en cargamentos de 1 o 2 kilos transportados en una mochila que se entregaba al otro lado de la frontera, en territorio estadounidense, tras cruzar el río Tijuana. Curiosamente, estas modalidades salvajes de cruce coexistían con otras más civilizadas que se hacían en coche por la línea con mujeres conduciendo porque levantaban menos sospechas. Esta manera de entrar a Estados Unidos era básicamente en todos lados, así como entraban los automóviles a toda velocidad también, por ahí de los mitad de los 80, finales de los 80, una de las maneras de cruzar era corriendo en contraflujo con los carros que venían saliendo de Estados Unidos para entrar a Tijuana. Los migrantes entraban corriendo, burlando la seguridad de los agentes fronterizos. Y la modalidad de entrar, así como se describe aquí en automóvil, con una mujer manejando o familiares, esa se utilizó todavía hasta que la tecnología empezó a prevenir ese tipo de cruces. Todavía creo que todavía se continúa haciendo de esa manera con documentación falsa o con documentación de alguien más. Eh, la otra valla de la que se tiene conocimiento, a diferencia de la antigua que estaba prácticamente sobre la línea fronteriza, se construyó a 150 pies, separando de la primera el territorio estadounidense. Hacia el año de 2003-2004 partía y parte de la altura de la Planta Internacional de Tratamientos de Aguas Residuales Binacional, constituida en 1996. Se finalizó en el bordo donde la frontera cruza el río Tijuana y termina la canalización del lado mexicano. Está construida con columnas cilíndricas de concreto de 12 pulgadas de diámetro y 4.5 metros de altitud, guardando una separación de aproximadamente de 25 centímetros, y están unidos y colocados como una valla metálica inclinada en ángulo de 80 grados, la cual impide trepar, o se suponía debería impedir trepar, que al final nunca pudo. Este doble muro estaba la malla o la barda con estas láminas de acero que habían puesto, y la otra una valla metálica pero que tenía ciertas aberturas, lo cual permitía que una vez saltando la primera la primera parte del muro, la otra fuera fácilmente eh, esquivable, algo que con el tiempo igual cambió. Este modelo de concreto y metal se descontinuó porque era muy costoso, y se impuso el que está actualmente, que es de acero, que es más fácil de construir, de menor inversión, pero tal como se apuntó en aquellos años, en realidad hubo tramos con triple barda, pues se construyó un tercer tramo a la altura de donde está el centro comercial de las Américas. Este tipo de muros lo que impedían era la entrada de mujeres y personas ya de edad avanzada, o sea, igual el empezar a filtrar qué tipo de migrantes entraban dependiendo de las necesidades de la economía norteamericana. Eh, Tanto el muro construido con material de la guerra de Vietnam, el primero, así como las acciones de la Operación Guardián, ambos estuvieron orientados a recuperar el control de la frontera. Evidentemente cortaron los lugares de cruce tradicionales cercanos a Tijuana, que además de los antes citados, también estaba el Cañón Zapata y junto a la Colonia Libertad en Otay, y al oriente de la ciudad y por el lado poniente estaban playas de Tijuana, el Cañón de los Laureles y el Cañón del Muerto. El uso táctico del primer muro facilitó las labores de vigilancia, persecución y detención, y de ahí se dedujo que cuanto más difícil fuera de pasar el muro, más fácil sería realizar las detenciones y más difícil resultaría la inmigración sin permiso a Estados Unidos. Hasta ese entonces cruzar era relativamente fácil, a decir de pues muchas personas que pasaban en esos años. Pero evidentemente lo único que hicieron fue el expulsar o el obligar a que las personas tuvieran que buscar lugares más complicados para pasar. El muro colapsó las principales rutas de internamiento clandestino de los Estados Unidos cercanos
al casco urbano de Tijuana, y con esto los polleros con los migrantes dieron un rodeo hacia el este, primero a las montañas de Otay, Tecate y La Rumorosa del lado de Mexicano, pero eso en la fase 2 del Gatekeeper, que se lanzó en 1996, se contempló la construcción de la barda de más de 20 kilómetros hasta donde inician las montañas, cuya pendiente impidió continuar el muro, pero se extendió más allá de Tijuana, frente a la ciudad de Tecate, perdón, en octubre de 1997. La fase 3 se extendió el operativo hasta el sector del centro, en el desértico condado de Imperial, limítrofe con Arizona. El área de Mexicali, frente al condado de Imperial, es una ruta antigua que desplazó a San Diego a partir del año fiscal de 1998, hasta que también en esa zona de California comenzaron a disminuir las detenciones a partir de los años 1999 y 2000. Ahí en el canal Todo Americano, en algunos tramos, discurre paralelo a la frontera, operando como obstáculo, y en sus aguas murieron ahogados decenas de migrantes. Si bien es cierto que muchos migrantes tenían que agarrar estos caminos más difíciles, en los cuales ya llevaban hasta 5 días de internarse por la montaña para llegar y entrar por ese lado a San Diego, muchos lograban pasar, pero en el momento de ingresar hacia San Diego por el Freeway 8, ahí eran interceptados por un punto de revisión migratoria que existe todavía a la fecha, por lo cual muchos todavía ni siguen intentando de pasar por la línea o con documentación falsa. En definitiva, hubo un esfuerzo continuado por combatir la migración irregular. Los operativos como el Hold the Line, Gatekeeper, Seguar o Río Grande dificultaron el cruce clandestino de la frontera. El concepto de múltiples obstáculos en paralelo a la línea fronteriza se impuso, y cuando hablamos de un muro fronterizo no se trata de un muro opaco, homogéneo o unidimensional, sino de una infraestructura multidimensional y heterogénea que interrelaciona múltiples objetos de carácter material, tecnológico y humano, bardas de postes de acero de diferentes contornos y longitudes, detectores y vigilancia electrónica y patrulleros de frontera. Esto permitió alcanzar una capacidad sostenida para detener migrantes y transformó el patrón migratorio. Destruyó la circularidad que caracterizó la migración temporal mexicana a la segunda mitad del siglo XX, y obligó a alargar las estancias en los Estados Unidos. Con esto fue aumentando cada vez la dificultad de pasar. El muro seguía siendo fácil de poder evadir por caminos un poco más difíciles, pero nunca se ha podido cerrar por completo, y con esto vino la nueva tecnología de aquel helicóptero que pasaba, el Mosco, al cual muchos migrantes temían, que era el que pasaba revisando la línea fronteriza, a después contar con drones que hacían la misma labor pero de una manera más eficaz, y después a tener ya sensores de infrarrojos en el cual se ven los migrantes cuando intentan pasar, y de esta manera la patrulla fronteriza podía interceptarlos en algún punto en su intento por ingresar a Estados Unidos. La nueva y agresiva estrategia de control logró que entre el 1 de octubre de 1994 al 30 de septiembre del año 2000 se acumularan 8.844.476 eventos de detenciones en la frontera con México, cifras que nunca se habían visto en un periodo de 6 años. Hasta hoy no se ha vuelto a realizar un volumen de detenciones de esa magnitud en un sexenio, pero el efecto colateral más trágico fue el desvío de las rutas de cruce a los desiertos y otras zonas peligrosas, que provocó la muerte de al menos 9.000 migrantes en la región fronteriza en el periodo del 93 al 2013. Para el 2021 la cifra podría rondar en los 11.500 muertos en los últimos 28 años. Este es como un breve ejemplo de lo complejo que ha sido este entorno de la evolución del muro, tanto el físico como el tecnológico, el ideológico, y cómo, más allá de frenar la migración, la ha vuelto más difícil y ha costado la vida de muchas personas de igual manera.
Se habla mucho del por qué el migrante mexicano ya no ha bajado la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos. Ha sido también en parte porque muchos, ante lo cada vez más difícil de poder pasar hacia Estados Unidos, se han visto obligados a quedarse de aquel lado. Y cuando en los años en los que ha subido ha sido porque los que ya estaban en Estados Unidos, que antes venían a México a ver a sus familiares, principalmente hombres, poco a poco han empezado a llevar a sus familias a reunirse para allá con ellos, aumentando el número de migrantes indocumentados en Estados Unidos, pero también con el paso de los años, al no tener nada que regresar a México y el no tener más personas que tener que llevar para allá, se ha visto la reducción de mexicanos que intentan cruzar a territorio norteamericano. Y esto contrasta con el número cada vez mayor de migrantes de latinoamericanos y del Caribe que en su intento por llegar a Estados Unidos, de igual manera como el número que cada vez va creciendo de manera gradual pero importante de africanos, asiáticos y europeos que intentan llegar a Estados Unidos. Y con eso llegamos al final de esta entrega. Los esperamos la próxima semana para continuar hablando sobre la historia del muro fronterizo. Hasta pronto.